Tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, alumnos. Vamos a grabar en este momento un video, el último de los videos correspondientes al tema del crédito público de la unidad número 2, el punto número C. El PowerPoint de este tema, que es como el esqueleto de los aspectos que vamos a tratar, han sido subidos hace 3 semanas en el aula virtual, que ustedes ya lo tienen para consultar y para ver en ese esqueleto que está armado cuáles son los temas más significativos. Por supuesto que es un esqueleto al cual le tenemos que poner el contenido. La bibliografía obligatoria para este tema es el capítulo 12 y el capítulo 13 del manual del doctor Villegas. Capítulo 12 y capítulo 13 es una lectura obligatoria que ustedes tienen que producir, que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, con respecto a este tema, el crédito público, recordemos que el artículo 4 de la Constitución Nacional, cuando habla del financiamiento de los gastos, se refiere entre ellos, ¿no es cierto?, aparte de los impuestos, los derechos de exportación, de importación, se refiere también al tema de los empréstitos, es decir, que son una fuente de financiamiento muy importante en el desarrollo y en la construcción del crecimiento económico de un país. La noción que nosotros planteamos, ¿no es cierto?, es que el crédito, ¿no es cierto?, es una confianza. Nosotros la podemos desarrollar tanto desde el punto de vista para una persona humana, como para una institución o para el Estado. En este caso, ¿no es cierto?, es el Estado que tiene un prestigio, que goza de una historia de cumplimiento, de cumplimientos en todos los aspectos, también en derechos humanos, en cumplimiento de préstamos anteriores, y ese prestigio que tiene un Estado, ¿no es cierto?, le permite recurrir a financiar sus gastos con el ahorro de los particulares. Cuando hablamos de crédito público, nosotros decimos que es una aptitud económica, jurídica, moral, política, que tiene un Estado, ¿no es cierto?, para obtener dinero o bienes en préstamos. ¿Qué es un empréstito? El empréstito es cuando el Estado, ¿no es cierto?, concreta, ¿no es cierto?, esa operación crediticia, y mediante esa operación crediticia obtiene, ¿no es cierto?, dicho préstamo. Ese préstamo puede ser un financiamiento de los residentes nacionales o puede ser también un financiamiento de los residentes extranjeros. Y eso va a dar lugar a una de las clasificaciones que vamos a analizar, de una deuda interna a una deuda externa. Y la deuda pública se obtiene a partir de la concreción de ese empréstito, ¿no es cierto?, toda la obligación que contrae el Estado con los distintos prestamistas, ya sea residentes nacionales o residentes extranjeros, como consecuencia de ese empréstito. Hay una evolución histórica, ¿no es cierto? Hay un origen del empréstito que en la antigüedad realmente el empréstito no cumplió una gran función de desarrollo social, porque los empréstitos eran a muy corto plazo y realmente las garantías que existían eran algunos bienes que podía dar el señor feudal, como joyas o tierras. Por lo tanto, el impuesto no existía como una herramienta, el tributo no existía como una herramienta, como una fuente de recursos permanentes y naturales. Y muchas veces se daba con frecuencia, digamos, en la antigüedad, el repudio de la deuda. El repudio es, de alguna manera, el desconocimiento de esa deuda. En el siglo XIX, a partir del final del siglo XVIII, principios del siglo
2019, los estados se organizan jurídicamente. Se produce una mejora, ¿no es cierto?, en las administraciones. Los recursos tienen un objetivo de permanencia y hay una noción importante de responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Esto es muy relevante. Y también, ¿no es cierto?, no podemos dejar de considerar que aparece el desarrollo de distintos mercados, mercado de valores, mercados mobiliarios, que permiten, ¿no es cierto?, que los empréstitos tengan un protagonismo más importante. Tenemos que plantearnos, ¿no es cierto?, qué decían la concepción clásica, los hacendistas clásicos, ¿no es cierto? Ellos distinguen los recursos públicos propiamente dichos, los impuestos, los tributos, de aquellas otras medidas, como por ejemplo el crédito público. Por lo tanto, para los hacendistas clásicos, ellos planteaban que los gastos normales y corrientes de una sociedad debían ser sostenidos con recursos permanentes, con tributos, y que el crédito público debía ser utilizado, ¿no es cierto?, en forma muy excepcional y muy restringida, y no para el sostenimiento de gastos normales. Hay una concepción moderna con respecto a este tema y considera que el crédito público es un recurso, es un verdadero recurso y que no puede estar limitado de alguna manera a circunstancias excepcionales. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, ha habido una evolución desde la concepción de los hacendistas clásicos que han hecho aportes muy significativos y muy importantes a la nueva evolución de un pensamiento más moderno, donde el empréstito es considerado un recurso normal y que no puede estar limitado, ¿no es cierto?, por circunstancias excepcionales. Todos estos aspectos están muy bien desarrollados en el manual del profesor Villegas y yo los invito a que estos temas, digamos, los profundicen con bastante significación. Con respecto a la clasificación de la deuda, aspectos que están también desarrollados en el manual de Villegas, simplemente podemos decir, bueno, que hay una diferencia entre deuda interna y deuda externa. La deuda interna, de alguna manera, es como cuando uno dice debernos a nosotros mismos. En cambio, la deuda externa se refiere a un compromiso, a una obligación que asume el Estado con residentes extranjeros. En el momento de la emisión y negociación, la deuda interna de alguna manera es una transferencia de poder de compra privada hacia el Estado, ¿no es cierto?, que no ocurre en el caso de la deuda externa. Cuando se produce el reembolso, ¿no es cierto?, de la deuda interna y se produce el reembolso del capital y el reembolso de los intereses y la deuda interna, esas riquezas de alguna manera quedan en el país. En cambio, si estamos planteando un concepto de la clasificación externa, deuda externa, tanto los intereses como la amortización del capital significa que se traspasan riquezas, se trasladan riquezas del sistema interno al sistema externo. Desde el punto de vista jurídico, la deuda interna, ¿no es cierto?, se emite y se paga dentro de la Argentina y con la jurisdicción de los tribunales nacionales. Por ejemplo, ahí, como ejemplo, podemos ver el empréstito 9 de julio del año 1962. Y jurídicamente la deuda es externa cuando el pago se hace en el exterior, mediante transferencias de valores y se aplican leyes extranjeras y tribunales extranjeros. La otra clasificación es deuda administrativa y deuda financiera. La deuda administrativa es la que proviene del funcionamiento de las distintas ramas de la administración del Estado, por ejemplo, con los proveedores. Y la deuda financiera es la deuda que proviene de los empréstitos públicos. Otra clasificación es deuda flotante y deuda consolidada.
La deuda consolidada es la deuda pública permanente, que es atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. La deuda flotante es la que el Tesoro, que acá el Tesoro es un organismo que está mencionado por la Constitución Nacional, muy importante. La deuda flotante es la que el Tesoro contrae por breve tiempo. ¿Qué es lo que pueden ocurrir? Pueden ocurrir algunas momentáneas desajustes entre la obtención de los recursos con el pago, ¿no es cierto?, de los compromisos. Entonces, para sostener los gastos, se produce esta deuda que se llama deuda flotante, sobre todo para gastos imprevistos o cuando se producen retrasos en los ingresos normales y habituales. La deuda perpetua irredimible es otra clasificación y esta también es un concepto, la deuda perpetua, el Estado solamente no se aplica en la Argentina, nunca se ha aplicado la deuda perpetua. Algunas naciones sí la han aplicado, como Inglaterra, y es cuando el Estado asume la única obligación del pago de los intereses, sin compromiso de reembolso del capital. En contraposición, la deuda redimible es cuando el Estado se obliga tanto al pago de los intereses como a la amortización del capital. Este tema de los efectos económicos de la deuda es un tema que por ahí genera alguna inquietud importante en los alumnos y el tema nosotros lo hemos planteado en forma muy simple y lo vamos a considerar, ¿no es cierto?, algunos conceptos que ustedes seguramente tienen de la materia de economía. Cuando ustedes vieron economía, vieron que el ingreso nacional, ¿no es cierto?, el PBI, es equivalente al consumo más la inversión más el gasto del Estado. Es decir, toda la producción que se produce en la economía, de alguna manera, es comprada para consumo, para inversión y para el gasto público. Cuando hablamos de los efectos económicos de la deuda pública, que es uno de los puntos que está desarrollado en el punto C del crédito público, textualmente dice los efectos económicos de la deuda pública, efecto riqueza, cómo impacta, ¿no es cierto? El análisis, la pregunta es, ¿cómo impacta este compromiso, este crédito público en el gasto público, en el consumo y en la inversión? Si nosotros vemos acá, se produce un efecto renta. ¿Qué significa un efecto renta? Si el Estado asume un compromiso e ingresa, ¿no es cierto?, fondos de un emprendimiento, para un emprendimiento, por ejemplo, un endeudamiento para construir carreteras, para construir escuelas, universidades, hospitales, quiere decir que el impacto va a ser que va a afectar en esa fórmula que ustedes ya han visto en economía al gasto público. Es decir, se va a incrementar el gasto público. Por lo tanto, el ingreso de ese préstamo va a terminar impactando positivamente al aumentar el gasto público si vamos a mejorar la infraestructura productiva que tenemos en el país. También ese préstamo que recibe el Estado, ¿no es cierto?, tanto un préstamo a nivel nacional o un préstamo a nivel extranjero, también va a impactar sobre el consumo. Y aquí nosotros tenemos que pensar en el efecto multiplicador que se produce en la economía. Si se produce mayor nivel de actividad económica, si se produce mayor un proceso productivo que lleve a generar una multiplicación en las actividades económicas, va a tener un impacto también positivo sobre el consumo. Por lo tanto, va a haber un efecto riqueza también positivo. Y el tema pasa ahora con el efecto rentabilidad.
En este caso, ¿qué pasa con cómo va a impactar esto con la inversión privada? Nosotros recordamos que cuando el Estado se financia, aumenta la demanda por saldos monetarios. Si aumentaba la demanda por saldos monetarios, ¿qué efecto iba a producir para una oferta monetaria ya determinada? Lo que iba a terminar produciendo era un aumento en la tasa de interés. Por lo tanto, si aumenta la tasa de interés, disminuye la inversión. Y entonces uno dice, el efecto renta es positivo porque aumenta el gasto público. El efecto riqueza es positivo porque aumenta el consumo. Pero el efecto rentabilidad me produce una disminución en la inversión. ¿Cuál es el efecto final? ¿Cuál es el efecto económico final? Y la respuesta es incierta, porque va a depender de la magnitud de los tres componentes que hemos analizado. Si el gasto público aumenta en 10, si el consumo aumenta en 10 y la inversión disminuye en 20, el efecto es cero. Por lo tanto, la respuesta va a ser, depende de la significatividad que tenga cada uno de los componentes que hemos mencionado. Con respecto a los aspectos legales del crédito público, están perfectamente determinados los artículos que ustedes tienen que analizar y que tienen que estudiar. La base de esta materia no solo es el Manual de Finanzas Públicas de Villegas, sino también la Ley 24.156 de Administración Financiera, sobre todo el capítulo tercero de esta ley, que es la que regula todo el tratamiento del crédito público. Con respecto a todos estos artículos, los tenemos que ver, los vamos a analizar, tanto, bueno, el artículo 4 de la Constitución Nacional es el que se refiere, ¿no es cierto?, al crédito público. El artículo 75, inciso 4 e inciso 7 son las funciones que tiene el Congreso en el tema de la deuda pública. La Ley de Administración Financiera es la que regula todo el tratamiento del crédito público. Y tenemos los distintos artículos, ¿no es cierto?, que van a hacer referencia a este tratamiento, al funcionamiento, qué se entiende por crédito público, qué es deuda pública interna, deuda pública externa, cómo se clasifica la deuda, cuáles son las limitaciones legales que tenemos con respecto al crédito público, cuáles son los organismos de control y aplicación, qué se entiende por el servicio de la deuda, aspectos que vamos a tratar de hablar antes de terminar esta grabación. Acá hay un aspecto muy importante que se refiere a la naturaleza jurídica del empréstito. Esto también está muy bien desarrollado en Villegas y algunos ven, ¿no es cierto?, al empréstito como un acto de soberanía o como un contrato de los que nosotros conocemos como un contrato privado. Los que plantean que es un acto de soberanía dan distintas razones. Dice que la justificación, que son emitidos en virtud del poder soberano del Estado, que surgen de una autorización legislativa, siendo sus condiciones establecidas por ley, que no hay persona determinada a favor de la cual se establezcan estas obligaciones, que el incumplimiento de las cláusulas no da lugar a acciones judiciales y que no hay acuerdo de partes. Esta es la postura, ¿no es cierto?, de una parte, digamos. Villegas toma postura en estos temas y dice que el empréstito es un contrato, que es un verdadero contrato, que nace de la voluntad de las partes, salvo, ya lo vamos a ver, en los empréstitos que son considerados forzosos. La convención se celebra porque el prestamista voluntariamente desea efectuar el préstamo. Se discute si es un contrato de derecho privado o de derecho público. Se puede, por ejemplo, en los empréstitos se puede dar inmunidad fiscal
se puede plantear la inembargabilidad de los títulos, pero estas ventajas también se pueden otorgar en convenciones privadas. Por ejemplo, los depósitos de caja de ahorro de plazo fijo están exentos del impuesto a las ganancias. También se sostienen que en el préstamo privado las partes discuten las condiciones, en el empréstito el Estado las fija en forma unilateral a dichas condiciones. Y el prestamista no hace sino que adherirse. Y hay convenciones privadas, sin embargo, en las cuales una de las partes fija todas las condiciones de manera unilateral y las otras solamente se adhiere. Por ejemplo, en el mutuo o en los préstamos que nosotros consideramos préstamos bancarios. La conclusión la van a ver ahí en Villegas, ¿no es cierto? Para Villegas, ¿no es cierto? El empréstito es un contrato como los contratos en forma privada, con los argumentos que están muy bien definidos ahí. Nosotros, cuando hablamos de los distintos tipos de empréstito, hablamos de voluntarios, patrióticos y forzosos. Verdaderamente, cuando el Estado recurre sin coacción, sin ninguna obligación a los particulares, ¿no es cierto?, a requerir fondos para financiarse. En este caso estamos hablando de un préstamo voluntario. El Estado va a ofrecer, ¿no es cierto?, un reembolso de capital y el pago de intereses. Es el típico empréstito, el voluntario. Hay otros empréstitos, por ejemplo, los empréstitos patrióticos, de alguna manera es cuando el Estado se ofrece, pero en condiciones favorables para el Estado, ¿no es cierto?, en condiciones ventajosas para el Estado. No es enteramente voluntario porque de alguna manera se configura una especie de coacción. Por ejemplo, cuando se puede apelar o recurrir a algún sentimiento nacionalista. Se usaron en la época de las guerras, en Argentina, en 1898 y en 1932. Entonces, voluntarios, patrióticos y lo forzoso. Aquí en lo forzoso, las personas están obligadas a suscribir los títulos, ¿no es cierto? Y hay autores que dicen que está en un punto intermedio, de alguna manera, entre el empréstito y un impuesto, ¿no es cierto? Y sobre todo porque no hay ningún tipo de voluntariedad en este tema, en este tipo de empréstito. Pero esta clasificación es muy importante que ustedes la manejen y la analicen. Los empréstitos también tienen distintas garantías, garantías reales, personales, especiales y contra fluctuaciones monetarias. Este tema también está muy bien explicado en Villegas. Las reales es cuando se afectan, es una afectación especial, ¿no es cierto?, de bienes determinados. Pueden ser mediante prendas o mediante hipotecas. Las garantías personales es cuando en este caso hay un compromiso que adopta un tercero de pagar, ¿no es cierto?, las sumas prestadas en caso de no hacerlo el deudor principal. Las garantías especiales, cuando se afectan determinados recursos del Estado, por ejemplo, derechos aduaneros o la coparticipación federal de impuestos. Y contra fluctuaciones monetarias, en este caso, por ejemplo, la cláusula oro es la obligación a cargo del Estado de pagar la deuda ajustada al valor internacional del oro. También se utiliza una opción según la cual el deudor tiene el derecho de elegir la plaza de pago o el tipo de moneda. Hay préstamos que también son indexados. Y, por ejemplo, se puede recurrir a ellos tomando las variaciones de algunos productos, como el valor de la elasticidad, el valor del petróleo. También con respecto a los préstamos, a los créditos, a los endeudamientos, se dan una serie de ventajas entre ellas tenemos, por tipo de emisión, prima de recursos y premios, efectos cancelatorios, privilegios fiscales y jurídicos. En tipos de emisión, lo van a ver, por ejemplo, a la par. Cuando a la par significa que si el valor nominal de un título es 100,
a la par sería que se ofrecen a 100 pesos. Si hubieran dificultades para colocar los títulos, se emiten bajo la par. Prima de reembolsos y premios. En este caso, ¿no es cierto?, el título se coloca sobre la par. Efecto cancelatorio, por ejemplo, cuando un título se puede utilizar para pagar impuestos. Esto también se ha utilizado mucho en Mendoza, se ha utilizado mucho en La Nación. También a los títulos se les dan privilegios fiscales y jurídicos. Privilegios fiscales, los títulos públicos que cotizan en bolsa, que son emitidos en la República Argentina, están exentos de impuesto a las ganancias. Y también con respecto a privilegios jurídicos, son inembargables. Con respecto a los títulos, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que para el Código Civil y Comercial de la República Argentina constituyen jurídicamente cosas, pueden ser objeto de derechos reales, de dominio, condominio, usufructo, prenda, y de los contratos también de compra-venta, permuta y donación. Y desde el punto de vista del comercial, ¿no es cierto?, revisten el carácter de papeles de comercio, pueden ser nominativos, y nominativos cuando tienen el nombre de la persona que ha suscrito los títulos, o al portador. Los títulos al portador permiten transferirse de una persona a otra con mucha mayor facilidad y agilidad. Con respecto a a la colocación de los títulos, los títulos se pueden colocar de distintas maneras en el mercado. Hay distintas formas, entre ellas está la emisión directa, la colocación por banqueros, la venta en bolsas, en las bolsas de comercio, y por licitación. El método quizás más conveniente es de la emisión directa por suscripción pública, a través de los bancos. En este caso, los bancos actúan como colaboradores del Estado, pero no toman participación en la operación. La colocación por banqueros, el banco corre con la gestión de colocarlos, cobra una comisión, o el banco puede tomar en firme la emisión, entregando al Estado el importe total del título y corriendo con el riesgo de la posterior colocación. Esto asegura una colocación rápida e integral. Con respecto al tema de la venta en bolsas, las bolsas de comercio, al haberse desarrollado tanto el mercado de valores, esta es otra de las alternativas. Nosotros tenemos en Mendoza la Bolsa de Comercio de Mendoza. Y la licitación, sobre todo las letras de tesorería, que se ofrecen, ¿no es cierto?, a través de bancos y corredores de bolsas. Con respecto a la amortización, ¿qué se entiende por amortizar, ¿no es cierto?, un préstamo? ¿Qué se entiende por amortizar un empréstito? La amortización, el concepto es reembolsar el préstamo, ¿no es cierto? En este caso hay una amortización obligatoria, y en este caso el reembolso se efectúa en una fecha determinada. Ya está determinada la fecha en que se va a hacer el retorno, el reembolso del capital y de los intereses. Y hay una amortización de los empréstitos facultativa, que en este caso el Estado se reserva el derecho de amortizar o no el empréstito y de fijar las fechas en que se hará efectiva esta devolución, devolución del capital y de los intereses. Hay otro concepto que es importante, que es el de la conversión de los empréstitos. Cuando hablamos de conversión, estamos refiriéndonos a que es una modificación. Es modificar, ¿no es cierto?, con posterioridad a la fecha de emisión de cualquiera de las condiciones del empréstito, en un sentido amplio. En un sentido restringido se dice que hay conversión cuando se modifica la tasa de interés. El primer significado, ¿no es cierto?, es adecuado, ya que una de las formas más importantes de conversión
es transformar la deuda de corto plazo a largo plazo. Transformación en la cual la tasa puede o no variar. La doctrina, ¿no es cierto?, nos distingue tres tipos de conversión. Este tema es muy importante, denle mucha importancia porque son, como todos los temas, evaluables, pero son conceptos que ustedes los tienen que manejar con claridad. La conversión forzosa, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por conversión forzosa? El tenedor del título se ve obligado a aceptar el nuevo título sin alternativa alguna, ya que si no acepta el canje, pierde el título. No tiene opciones. Tiene que, está obligado a aceptar el nuevo título. En cambio, la conversión facultativa, en este caso, el prestamista, ¿no es cierto? El prestamista puede optar entre conservar el título viejo o convertirlo por el nuevo. Seguramente el nuevo debe tener algunas ventajas con respecto al título anterior. Por ejemplo, puede ampliarse el plazo de reembolso, pero con una mayor tasa de interés. Se está respetando, digamos, el carácter contractual del empréstito. Y la conversión obligatoria, al prestamista se le da la siguiente alternativa. Puede optar por el nuevo título o puede ser reembolsado. Otro tema fundamental, ¿no es cierto?, es el incumplimiento de la deuda, ¿no es cierto? Porque puede suceder que un Estado deudor no cumpla con alguna de las obligaciones contraídas al obtener el empréstito, ya sea en lo que respecta al reembolso, al pago de los intereses, al plazo de pago, pudiéndose deber ese incumplimiento a una actitud deliberada o a carencia de fondos insuficientes. Y esta diferencia es fundamental. O a una actitud deliberada o a una carencia de fondos insuficientes que no le permiten, ya sea transitoriamente o permanentemente, cumplir con las obligaciones. ¿Cuáles son las formas directas de este incumplimiento? El primero de ellos es lo que se llama repudio de la deuda, que es un acto unilateral, ¿no es cierto?, unilateral, mediante el cual el Estado niega la obligación derivada del empréstito, o sea, se niega la obligación derivada del empréstito. Esto ha ocurrido muchas veces, y es una actitud deliberada que lesiona de alguna manera el principio de la buena fe de los actos jurídicos. También podemos encontrarnos, ¿no es cierto?, con un concepto que es la mora, que es el mero atraso transitorio, ¿no es cierto? Y una vez que se produce un atraso transitorio, el pago se reanuda. Otra posibilidad es que este atraso no sea transitorio, ¿no es cierto?, sino que sea de largo plazo. En este caso recibe el nombre de moratoria. Y el concepto de bancarrota es aquel donde el Estado suspende los pagos en forma indefinida. Cuando el Estado suspende los pagos en forma indefinida, estamos en presencia de bancarrota. A continuación, vamos a plantear una serie de interrogantes que les van a servir a ustedes, ¿no es cierto?, como una manera de estudiar, digamos, los conceptos que hemos desarrollado, que están desarrollados en este PowerPoint. Si nosotros nos preguntamos, ¿no es cierto?, cuáles son las características que tienen que tener los títulos públicos, si nosotros nos preguntamos cuáles son las características que tienen los títulos de la deuda pública desde el punto de vista del derecho civil y del derecho comercial, ya lo hemos desarrollado, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos? Que son cosas, los títulos son cosas, y son objetos, pueden ser objetos de derechos reales, de dominio, de condominio, de usufructo, de prenda, y de los contratos de compra-venta, permuta y donación. Y desde el punto de vista del Código de Comercio, son letras de cambio que revisten el carácter de papeles de comercio. Importante que ustedes sepan esta caracterización. Con respecto a las normas
que están en la ley 24.156, cuáles son las normas que regulan, ¿no es cierto?, el crédito público a corto plazo y a largo plazo. Y esta diferenciación es muy importante, porque a corto plazo, el artículo 82 de la Ley de Administración Financiera es el que regula todo el concepto de corto plazo. Entonces, por un lado decimos que corto plazo está determinado expresamente en el artículo 82 de la Ley 24.156. Y el largo plazo, es decir, la deuda a más de un año a nivel nacional, está contemplada primero en el artículo 4 de la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 4 y 7 de la Constitución Nacional, que son las facultades que tiene el Congreso, y básicamente la deuda de largo plazo está contemplada expresamente en el título tercero de la Ley de Administración Financiera. Título tercero que en todos los artículos ustedes tienen que manejar muy bien. Si nosotros quisiéramos distinguir con respecto al tema de la emisión de los títulos, en qué se entiende por privilegio fiscal y un privilegio jurídico, lo dijimos recién, un privilegio fiscal sería una exención, la exención que pueden tener los títulos en el impuesto a las ganancias. Ya sea, digamos, los dividendos o la compraventa, el resultado de la compraventa. Yo los puedo vender a 10 y haberlos comprado a 8, la diferencia son 2, esa diferencia no estaría alcanzada, ¿no es cierto?, por el impuesto a las ganancias. Y un privilegio jurídico con los cuales podrían emitirse, ¿no es cierto?, los títulos, sería que son inembargables, o sea, la inembargabilidad. El artículo 68 de la Ley de Administración Financiera nos plantea, ¿no es cierto?, que hay un órgano rector de este sistema de crédito público. Y ese órgano rector cumple una función muy importante, tiene una misión muy importante. ¿Cuál es el órgano rector, ¿no es cierto?, del crédito público? Se denomina Oficina Nacional del Crédito Público. ¿Y qué función tiene? Y asegurar, ¿no es cierto?, permitir, ¿no es cierto?, que se haga una adecuada, una eficiente, una correcta, de alguna manera, programación, ¿no es cierto?, para que se puedan utilizar los fondos, ¿no es cierto?, y que se puedan aplicar en todas las operaciones de crédito que se han definido en la ley. Cualquier norma jurídica, ¿no es cierto?, que plantee, ¿no es cierto?, endeudamiento, que plantee operaciones de crédito, tiene que estar prevista, ¿no es cierto?, en la ley de presupuesto. Y como mínimo, en las caracterizaciones que debe tener, tiene que incluir cuatro aspectos fundamentales. Toda ley que plantee un tema de operación de crédito público debe contemplar 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Primero, esa ley tiene que especificar si se trata de una deuda externa o una deuda interna. Esto está previsto en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. El otro aspecto importantísimo es que debe establecer cuál es el monto máximo del endeudamiento, es decir, cuál es el monto máximo que se autoriza. El tercer aspecto es cuál es el plazo mínimo de amortización. Y el cuarto aspecto, cuál va a ser el destino del financiamiento. Además, ¿no es cierto?, se plantea otro aspecto que es importante, que nosotros lo hemos visto recién, que era la conversión de la deuda. ¿Cuál era la conversión forzosa? ¿Qué característica tenía la conversión forzosa? Y la conversión forzosa era, si yo no cambio el título, pierdo la posibilidad de cobrar, tengo que aceptarla obligatoriamente. La conversión facultativa, ¿cuál era? Puedo optar por cambiarlo por el nuevo título o conservar el anterior. Y la obligatoria era, ¿acepto el nuevo título o soy reembolsado?
Con respecto al tema de las consecuencias, ¿no es cierto?, jurídicas que pueden tener toda operación de crédito público que no se haga de acuerdo, ¿no es cierto?, a las normas previstas en el título tercero, que como repito, este título tercero ustedes lo tienen que manejar contundentemente, de la Ley de Administración Financiera. ¿Qué ocurriría, ¿no es cierto?, si esto no se llevara a cabo? Es decir, ¿qué consecuencias habría, ¿no es cierto?, con respecto a esas operaciones de crédito que se han hecho de alguna manera en contravención con las normas que están dispuestas en el título tercero? Y bueno, las consecuencias que serían nulas y sin efecto, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de todas las responsabilidades de quienes las realizaron. Este es un tema también muy importante que ustedes lo manejen, porque vamos a ver que hay una serie de pasos de cumplimientos, de informes que deben estar presentes para que este proceso pueda ser jurídicamente el correcto y el adecuado. Otro aspecto que, bueno, que ya vimos, ¿no es cierto?, eran la posibilidad de incumplimiento de la deuda, ¿no es cierto?, los 4 aspectos que ya lo vimos, que era el repudio de la deuda, era el desconocimiento, la mora, que era el atraso transitorio, la moratoria, el atraso a largo plazo, y la bancarrota, la suspensión en forma, de alguna manera, indefinida, ¿no es cierto?, porque las finanzas no permiten el cumplimiento de sus obligaciones. Vimos también, ¿no es cierto?, estamos como reafirmando temas, conceptos, el concepto de deuda pública interna y deuda pública externa, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal. Nosotros decimos que económicamente la deuda interna es el dinero que surge de la economía del país, y la externa es el dinero que proviene del extranjero. Desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, la interna, ¿no es cierto?, se emite y se paga dentro del país y se aplican tribunales de la República Argentina y leyes de la República Argentina. En cambio, la deuda externa, desde el punto de vista jurídico, se emite dentro de la Argentina, pero se aplican leyes internacionales y pueden actuar los tribunales de los lugares donde reside el comprador del título. Vimos también, ¿no es cierto?, la clasificación de la deuda pública administrativa y la deuda pública financiera. La administrativa era la deuda que proviene del funcionamiento de las distintas ramas, ¿no es cierto?, de la administración del Estado. Por ejemplo, yo puedo tener deudas con mis proveedores. Y la financiera es la que proviene, ¿no es cierto?, del empréstito público. Otra característica importante, el artículo 58 de la ley. El artículo 58 de la Ley de Administración Financiera habla de deuda pública directa y deuda pública indirecta. ¿Qué es la deuda pública directa y qué es la deuda pública indirecta? La directa de la Administración Central es la que es asumida, ¿no es cierto?, por la Administración Central en calidad de deudor principal, en calidad de deudor principal. En cambio, la indirecta de la Administración Central es aquella que es constituida, ¿no es cierto?, por cualquier persona humana, cualquier persona jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuente con la garantía, con la fianza o con el aval de la Administración Central. Esto también es importante, ¿no es cierto?, que lo tengamos bien presente. Yo recién hice mención, ¿no es cierto?, al artículo 82 de la Ley de Administración Financiera, y era cuando este artículo, ¿no es cierto?, hace mención a la posibilidad en que las letras de tesorería
Es decir, la tesorería se puede financiar transitoriamente dentro de un año, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contabilidad Nacional, para atender a requerimientos transitorios. Y el Estado, la tesorería, emitir letras. Pero, ¿qué sucede si esas letras no son reembolsadas en el mismo ejercicio económico en que se emiten? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Es decir, las letras que se emitieron, ¿sí?, y no se cancelaron en el mismo ejercicio, ¿qué va a producir? ¿Qué consecuencias? Tenemos que ir al artículo 82. Y automáticamente el artículo 82 dice que se transforman en deuda pública y deben cumplirse para ello todos los requisitos que se establecen en el título tercero de la Ley de Administración Financiera. Si nosotros recordamos eh, los tipos de garantía de los títulos de deuda, nosotros habíamos hablado que existían distintas garantías especiales, reales, personales, contra fluctuaciones monetarias. Por ejemplo, si un bono se garantiza con la coparticipación federal de impuestos, sería una garantía especial. Si un país, ¿no es cierto?, distinto al que emite los bonos, lo garantiza lo mismo con una fianza, sería una garantía personal. Si hipotecamos, ¿no es cierto?, una propiedad del Estado Nacional, sería una garantía real. Y si el bono, ¿no es cierto?, está atado, ¿no es cierto?, a la variación del precio de la soja o de algún commodity, sería una garantía contra fluctuaciones monetarias. Bien, esto sería con respecto al tema tipos de garantía. Con respecto al artículo 56, este artículo es fundamental, lo tienen que también tener muy claro, porque habla de a qué se destina, cuáles son los objetivos a los que se puede destinar este crédito público, este endeudamiento. Y la ley en este punto es específico, dice que se puede utilizar, ¿no es cierto?, el financiamiento, que es producto del endeudamiento del Estado Nacional, para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidentes necesidades nacionales, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses. Artículo 56. Muy importante. Objetivos del endeudamiento. ¿A qué se pueden aplicar el endeudamiento? Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué aspectos de similitud y de diferencia hay entre un empréstito forzoso y un tributo? ¿Qué veríamos? La similitud, ¿no es cierto?, es que son exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio. Estamos hablando de un empréstito forzoso, no tengo posibilidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Y el impuesto no se reintegra. En cambio, los empréstitos sí se reintegran. Esta sería una diferencia también muy importante como para ir manejando los conceptos que estamos hablando. Otro artículo importantísimo es el artículo 70, que está mencionado en el PowerPoint, y habla de los servicios de la deuda. Cuando hablamos de los servicios de la deuda, ¿cómo está constituido el servicio de la deuda? Cuando hablamos del servicio de la deuda, nosotros sabíamos, ya hemos hablado que el organismo rector del sistema del crédito público es la Oficina Nacional de Crédito Público. Pero el servicio de la deuda está constituido por distintos conceptos. Uno de ellos, que también lo mencionamos, es lo que se llama amortización del capital. Pero también se incluyen dentro de este servicio de la deuda el pago de intereses, comisiones y también otros cargos que eventualmente pueden haberse convenido en estas operaciones de crédito. Bien, si nosotros seguimos avanzando,
quedó, quedó un tema con respecto al tema de la ley que autorizaba la ley de presupuesto que autorizaba el endeudamiento, que tenía que indicar expresamente si era una deuda interna o una deuda externa, el monto máximo del endeudamiento, el plazo mínimo de la amortización, el destino del financiamiento. Hay una excepción que no la mencioné, y es una excepción muy importante, que es que hay una excepción que está vinculada a que las operaciones de crédito que formalice, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte, estarían exentas de cumplir eh, todos estos requisitos. Recordemos, ¿no es cierto?, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo en el cual la Argentina, ¿no es cierto?, del cual forma parte. Y caería justo, ¿no es cierto?, esta excepción de la caracterización que hemos visto en el artículo 70 del título tercero de la Ley de Administración Financiera. Recordemos, ¿no es cierto?, el concepto de amortización, ¿no es cierto?, que era el pago, ¿no es cierto?, amortizar es reembolsar. La obligatoria, ¿no es cierto?, la amortización obligatoria es la que se reembolsa en una fecha determinada, y la facultativa es cuando el Estado, ¿no es cierto?, se reservaba el derecho de amortizar o no el empréstito y de fijar las fechas en que se hará efectiva la amortización. También recordamos, ¿no es cierto?, cuáles eran la naturaleza jurídica del empréstito, que también es muy importante, ¿no es cierto?, que algunos lo consideran como un acto de soberanía, ¿no es cierto?, y le niegan naturaleza contractual. Cuáles eran los elementos los cuales los que planteaban que era un acto de soberanía decían que eran emitidos en virtud del poder soberano del Estado, que surgen de una autorización legislativa, que no hay persona determinada a favor de la cual se determinen obligaciones, que el incumplimiento de las cláusulas no da lugar a acciones judiciales y que no hay acuerdo de voluntades. Este es un tema también muy importante que ustedes lo tienen que manejar. Bueno, estimados alumnos, estamos terminando. Lo que he hecho en la segunda parte es como, de alguna manera, reforzar algunos conceptos. Lo que les pido es que ustedes lean el material, lean el manual del profesor Villegas, miren los temas de la unidad número 3, el punto C, escuchen el video y hoy o mañana, digamos, el miércoles o el jueves, les presentaré este tema a ustedes para que ustedes me hagan todas las consultas que sean necesarias. Muchísimas gracias y mañana se subirá a primera hora este video para que ustedes ya lo puedan ir escuchando. Muchas gracias por su atención.